Hola, soy Belén Molina. Hola, soy Joana García. Y yo soy Atza Mendoza. Hoy vamos a hacer una recapitulación sobre el caso de Cyntoia Brown, esta vez desde un enfoque más criminológico. Pero si os interesa saber del caso, podéis revisar el video que está en la descripción. Hoy hablaremos sobre la adolescente que en el año 2004 fue juzgada como adulta y condenada a cadena perpetua por el asesinato de primer grado de un hombre de 43 años que contrató sus servicios sexuales. Centolla tenía 16 años y se encontraba bajo la amenaza de un hombre de 24 años que tenía cargos por robo, drogas, posesión de armas y que constantemente cometía delitos sexuales en contra de ella. En los primeros años de encarcelamiento, Centolla no se consideraba una víctima de delitos sexuales, tanto por parte de Cottrell o de Allen. Sin embargo, con el paso de los años en prisión y su desarrollo como estudiante tanto escolar como universitaria, Centolla llegó a comprender que siempre fue una víctima. Dentro de las teorías que desarrollamos en el primer video se encontraba la teoría del etiquetamiento. Dentro de la teoría del etiquetamiento, y concretamente en el caso de Centolla, podemos definir primero el proceso de definición de las personas que cometen delitos. Como sabemos, en Estados Unidos existe una tendencia a criminalizar aún más a las personas de raza negra. Centolla, siendo una adolescente mestiza, pobre, que se prostituía, claramente se encontraba dentro de las personas normalmente etiquetadas como delincuentes, a pesar de haber tenido 16 años y a pesar de haber sido una víctima de delitos sexuales. Y como segundo efecto del etiquetamiento está el etiquetar a una persona como delincuente. La persona será reprochada socialmente y etiquetada por ese actuar, lo que conllevó también a que Centolla durante todo el transcurso del juicio, hasta antes de tener el perdón del gobernador, Centolla siempre sintió de que ella había sido la persona que actuó mal, que había sido culpa de ella. Sin embargo, después de ella estudiar, de educarse, comprendió de que siempre fue la víctima y que fue un sistema en general el que a ella le falló. Así también tuvimos que analizar en el video anterior la teoría de la asociación diferencial, que establece básicamente que el delito se aprende, la delincuencia se aprende, y es algo a lo que Cyntoia Brown se vio inmersa desde muy temprana edad, ya que a los 12 años ya se encontraba en un círculo social bastante malo para ella y que le prohibió de alguna manera seguir rodeándose de gente buena que le ayudara a seguir desarrollándose. Es por esto que al estar inmersa en este círculo social, eh, ella siguió avanzando a meterse en este hoyo de la delincuencia del que ya luego de la sentencia no pudo salir hasta muchos años después, sobre todo considerando que era una niña de 16 años. Respecto a estos temas que hemos analizado, es por esto que hemos dado lectura a distintos textos feministas con perspectiva racial, que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funcionó, en este caso, el Estado frente a una mujer menor de edad que no era blanca y que además se encontraba en situación que no la beneficiaban. Es por esto que el texto de Angela Davis desarrolla la idea de la esclavitud moderna, por así decirlo, ya que luego de que ocurrió la emancipación de la raza negra en Estados Unidos, ocurrió un fenómeno social que estigmatizaba a esta gente, que buscaba trabajar, que buscaba salir de las labores de esclavitud en los que los tenían, y al hacerlo, las mujeres de raza negra se desempeñaron por años, una cantidad enorme, por lo menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en labores de casa, en labores de servicio a personas blancas. Es por esto que a lo largo del tiempo, al desempeñarse en esas labores, ocurrían abusos sexuales, algo que fue permanente durante el tiempo y que hasta el día de hoy es algo que ocurre, y hubieron muchísimos casos que se asimilan al de Cintoya. Como en 1919 hubo el caso de una mujer que trabajaba en el servicio de una familia blanca, donde el hombre de la casa abusó de ella. Llevaron este tema a los tribunales y lo que dijo el juez, que luego se utilizó como precedente, estableció que este tribunal nunca dará crédito a la palabra de una negra si contradice la de un hombre blanco. Y esto es básicamente el espejo de lo que ocurrió con Cyntoia Brown, que no se le dio a ella el beneficio de la duda, considerando todo su entorno social, sino que inmediatamente se le condenó, bajo mi perspectiva, porque el hombre que la abusó, el hombre que ella mató por defensa propia, era blanco. Tú hablabas de que estos ejemplos que escribe Angela Davis en su libro trascienden el caso de Centolla en el sur de Estados Unidos, que sabemos que es extremadamente racista al día de hoy, pero también llegan a Chile. O sea, todos sabemos que a Joan la mataron por ser negra, por ser una mujer negra y pobre.
El segundo texto que decidimos analizar respecto a este caso fue uno escrito por Carmen Antoni, que nos habla más de la situación que enfrentó Cintoya una vez que efectivamente ingresa a prisión. Lo primero que plantea Carmen en su texto es que efectivamente las políticas criminales y toda la legislación se suele hacer pensando en la figura del criminal hombre. Históricamente, la investigación criminológica sobre la delincuencia femenina se ajusta a parámetros que privilegian la mirada sobre el delincuente varón. Y existe claramente una falta de estudios sobre la delincuencia femenina, generando una invisibilidad de la mirada de género. Por todo esto, el discurso y normas giran alrededor del hombre delincuente, y existe una suerte de subordinación femenina reflejada en la criminalidad y criminología, creando ciertos estereotipos sobre la mujer que contribuyen a distorsionar la realidad. En general, respecto de todo lo que enfrentaba Cintoya siendo mujer y de color, de por sí tuvo un resultado ciertamente privilegiado respecto de lo que enfrentan muchísimas mujeres a la hora de enfrentar una condena, pues salió de la cárcel con un título universitario, lo que no enfrentan la mayoría. La mayoría de las políticas carcelarias para mujeres están enfocadas en reinsertarlas dentro del rol estereotipado de mujer, esposa, madre, sumisa, dependiente y dócil. Entonces vemos muchísimo en las cárceles que mientras los hombres suelen poder acceder a educación, a talleres, a reinserción real, a las mujeres les intentan enseñar cosas útiles para entrar más en este estereotipo que siempre hemos tenido. Por eso podemos concluir que en el fondo, a pesar de lo poco privilegiada que era la situación de Cintoya como persona y dentro del duro proceso que pasaba, fue de cierto modo privilegiada respecto a esto, porque la realidad de las mujeres dentro de la cárcel está pensada para acomodar una sociedad patriarcal. El tercer material bibliográfico que utilizamos para desarrollar este video fue el de Encarna Bodelón, llamado Violencia Institucional y Violencia de Género, en donde refleja lo que nosotras podríamos definir que fue el principal problema en el caso de Centolla, que debe ser el principal problema en todos los casos que involucran a mujeres vulnerables. Sin embargo, decidimos desarrollarlo más a fondo porque en Centolla fue el Estado el que le falló, no solamente durante su largo proceso penal y todos los años en los cuales estuvo privada de libertad, sino desde que ella nació como una niña vulnerable, sino también en los años que estuvo bajo la amenaza de estos hombres en la calle. Encarna en este material nos habla de que en el día de hoy, al hablar de violencia contra las mujeres, no se visibiliza suficientemente que estamos ante vulneraciones de derechos de los que el Estado debe ser directamente el autor, por omisión, por acción o en las que puede tener algún tipo de responsabilidad, no siempre de los agentes, pero con Centolla fue el aparato institucional el que le falló constantemente, que la culpaba a ella, que la etiquetó de una delincuente y la tuvo privada de libertad por 15 años. Y esto es un constante hacia la violencia poco privilegiadas, mujeres negras, mujeres latinoamericanas, mujeres de una raza, es transversal, sabemos, pero específicamente frente a las mujeres que no son privilegiadas, esto lo podemos ver mucho más. Sabemos el caso emblemático de González y otras contra el Estado de México, más conocido como Campo Algodonero, en donde fue el Estado el que no se hizo cargo de las investigaciones del asesinato y violaciones de estas mujeres y tuvo que venir una corte internacional a condenar al Estado para que tomara el peso a esta situación. Con Centolla no fue un organismo internacional el que vino a llamarle la atención al Estado, pero tuvieron que venir las personas que no tenían mayor conocimiento sobre los procesos judiciales, pero se dieron cuenta de que esto está mal. Una niña de 16 años condenada por prostitución, donde es un hombre negro el que la prostituye y un hombre blanco el que la contrata, claramente hay algo que no está bien. Y eso es lo que Encarna Bodelón nos habla en general sobre la violencia institucional que las mujeres sufren, específicamente en el sistema penal, y que tiene una directa relación con la violencia institucional que sufrió Centolla. Producto del problema permanente que hemos tenido respecto de las minorías, que son básicamente mujeres, que no son blancas, que no son privilegiadas, es que también han surgido soluciones que buscan remediar este problema que ha sido permanente a lo largo de la historia, que ha sido transversal y que de alguna manera tenemos que solucionar, no es algo que puede seguir pasando. Según lo que estuvimos leyendo y a mi parecer, lo principal es otorgarle un enfoque de género a la criminología. Por muchos años la criminología y la criminalidad ha estado enfocada al hombre. Carmen Anthony planteaba que la cárcel para la mujer es doblemente estigmatizadora y dolorosa. Y es porque todo el sistema está moldado al hombre. Eso es lo primero que tenemos que corregir, entender que hay distintas motivaciones detrás, hay distintas situaciones que arrastran.
También es súper importante a la hora de que una mujer ya se encuentra dentro de prisión, terminar las situaciones específicas de violencia y de vulneración de sus derechos, porque cuando una mujer o una persona se encuentra privada de libertad, está privada de libertad, no privada de sus derechos. Y estamos muy acostumbrados a que se vulneren y estamos muy acostumbrados a criticarlo y no deberíamos tener normalizado criticarlo porque no debería ser algo que ocurre en primer lugar. La crítica es transversal porque parte criticándolo el padre de esos hijos que ella tiene, la critica a su familia, la critica a la sociedad, la critica el sistema penal, que también la vulnera, y el aparato institucional completo. No, además de patriarcal racista, porque se hace un enfoque aún peor en la gente que no es blanca. Y es algo que se ha visto permanentemente en el tiempo y que está tan arraigado que no podemos sacarlo. Acomoda de alguna manera decir que es más fácil dejar a las mujeres negras dentro de la casa. Y Cintoya lo tuvo, no solamente lo tuvo el doble difícil por el mero hecho de ser mujer, lo tuvo el triple porque aparte de ser mujer era una mujer negra, que de no haber contado con presión social por los medios y por celebridades, probablemente seguiría encerrada por algo que no correspondía. Para finalizar este podcast, hay una frase que cita Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase sobre un estudiante negro de Cincinnati. Tras el cierre de una de sus escuelas, los afroamericanos tenían claro que la educación era el camino después de la emancipación, y aún libres se les privaba de este derecho. Hay un relato que lo voy a citar, que dice: volvamos la vista atrás y observemos en qué condiciones vivían los británicos, los anglosajones y los alemanes. No habían recibido educación y no conocían las letras, y aunque no lo parezca, algunos de ellos son nuestros antepasados. Observemos al rey Alfredo y apreciemos el gran hombre que fue. Hace un tiempo, él no sabía su ABC, pero antes de morir comandó ejércitos y naciones. Nunca se desanimó, sino que siempre miraba hacia el futuro y se afanó arduamente en el estudio. Pienso que si las personas de color estudian como el rey Alfredo, pronto terminarán con la lacra de la esclavitud. No entiendo cómo los estadounidenses pueden llamar la tierra de la libertad a un lugar donde hay tanta esclavitud como este. Eh, Recordemos que Centolla, una vez que volvió a estudiar, ella comprendió que no había sido su culpa, comprendió que siempre había sido la víctima, y fue su camino hacia la resocialización. Por eso consideramos que la educación es el primer paso hacia los cambios, cambio en la estructura institucional, cambio en las injusticias que se vienen en el sistema penal y cambios en la desigualdad que las personas de distinta raza y de distinta religión viven.